Sí, gracias, presidenta, y muchas gracias a los comisarios por su intervención en esta comisión conjunta. Es verdad que las recomendaciones específicas por país se convierten en una suma muchas veces de principios generales, de buenas intenciones, a la hora de recomendar a los Estados miembros las políticas para los próximos meses, para los próximos años. Pero es verdad que luego hay una negociación en la que no participamos, que es la negociación de la letra pequeña de esos principios generales, en las que podemos estar más o menos de acuerdo y en la que sí que se percibe cierto cambio. Pero al final yo creo que el denominador común que falta en las recomendaciones específicas es por una lucha contundente contra el gran problema que tiene Europa hoy, que es el problema de la desigualdad. Hace unas semanas el Fondo Monetario Internacional publicaba un informe en el que decía que la desigualdad afecta negativamente al crecimiento económico y que los altos coeficientes de Gini están vinculados con un menor crecimiento y, por lo tanto, también a una menor cohesión social. Existe, además, una relación inversamente proporcional entre el crecimiento, la acumulación de rentas que se está produciendo en Europa, en las rentas más altas con respecto al crecimiento económico. En los últimos años, por ejemplo, la diferencia que hay entre el 10% más pobre con el 10% más rico en la Unión Europea se ha multiplicado por 4. Hay algunos países que esas rentas se han multiplicado hasta por 7 u 8. Por lo tanto, no vemos, o no, por lo menos me falta a mí, una política contundente, en la letra pequeña posiblemente, en cómo somos capaces de reducir esa desigualdad. Desigualdad que tiene tres principios o tres patas políticas. La primera es la fiscalidad. La fiscalidad es tremendamente injusta en la Unión Europea en relación a los rendimientos de trabajo, pero también con respecto, por ejemplo, al capital, pero también dentro de los rendimientos de trabajo. Hay una fiscalidad también muy fuerte precisamente a los salarios más bajos, a las rentas más bajas con respecto a las rentas más altas. Una fiscalidad que no es redistributiva. También hay una desigualdad en relación a la redistribución que conseguimos también vía gasto, con una merma de los estabilizadores automáticos que somos incapaces de recuperar vía recomendaciones específicas por país, en los estabilizadores automáticos más básicos, por ejemplo, la sanidad o las pensiones o los seguros por desempleo, donde en estos últimos años se ha restringido tanto el acceso como la cuantía, a la vez que hay un aumento del desempleo de larga duración y también de las reformas del mercado de trabajo. Porque no lo digo yo, lo dijo la canciller alemana Angela Merkel hace unos años en el Parlamento alemán. Dijo que posiblemente había habido una flexibilidad excesiva en los últimos años en las reformas laborales que se habían aprobado en Alemania y en el resto de Europa. Y es verdad que tenemos que corregir cierta flexibilidad que lo único que ha hecho, por ejemplo, en estos años, es que el 40% de la contratación que se hace hoy en la Unión Europea es contratos parciales involuntarios, gente que desea trabajar a tiempo completo pero que no se le ofrece. Y, por lo tanto, también muy relacionado con la pobreza laboral. Pobreza laboral que es, además, un increciendo en la Unión Europea y que no somos capaces de controlar. Todo lo contrario. Las recomendaciones que he leído yo por país por parte de la Comisión siguen alertando de que un aumento muy moderado, por debajo del 1% de los salarios en la Unión Europea, puede hacer aumentar el poder adquisitivo de los trabajadores de manera que no sea competitivo desde el punto de vista económico. Y creo que es un gran error, porque estamos en un momento todavía de bajo crecimiento, baja inflación, depresión de la demanda interna y de profundas desigualdades. Si no somos capaces de recuperar los salarios de una manera sostenida en el tiempo, estaremos haciendo un flaco favor en la economía europea y también en las igualdades de oportunidades entre los trabajadores de la Unión Europea, que en definitiva son los que sustentan nuestro modelo social. Gracias.